¿Cómo te está yendo ahorita todavía en cuarentena? ¿Todavía estás en pleno jangueo con tu gato? Working on a lot of stuff for the upcoming album. What's going on en el mundo de Justin Quiles ahorita en estos tiempos? I'm working on my new album, el nuevo disco ahora. Todavía no le tengo nombre, pero tengo muchas canciones ready. Entre ellas, pues obviamente Pam, que fue el sencillo anterior junto a Daddy Yankee y el Alfa. Ahora salgo con Jeans, que es el nuevo tema. Yo le digo jeans en español porque pues nosotros decimos jeans, pero el tema se llama Jeans, que estoy súper contento con esto y con ustedes también que me dieron la buena noticia esa de Dale Play, así que gracias por la oportunidad. Y trabajando, ahora mismo estoy en el estudio, aquí pues grabando con Dímelo Flow, ahí está Lenny Tavares, siempre nos mantenemos activos. El álbum que dices, sé que dijiste que todavía no le tienes nombre. ¿Tienes algunos nombres ya pensados o todavía estás completely blank? Pues pensaba algunos nombres, pero no me convencen mucho. No sé, no son nombres que me matan todavía. Yo quiero algo que sea, y quiero que el disco sea bien especial, cosas distintas. Este, bueno, ya la gente también pues ha visto lo que yo hago y lo que he hecho, mi trayectoria, pero quiero traer algo nuevo a la mesa también, ¿me entiendes? Traer otras cosas distintas que tal vez la gente no me ha escuchado en esos estilos. Y con tantas canciones que tienes ya para el álbum, ¿ya tienes fecha para cuándo sale? Pues estamos pensando a finales de este año o a principios del próximo año ya lanzar este álbum. Ya, Eh, saliendo de este año, en 2021, ya. sí, porque este año ha sido un poco complicado para todos, ¿no? Pero sí, como te dije, pues ya hemos sacado, del disco hemos sacado ya dos sencillos, que es Pam y ahora Jeans, que son los dos sencillos que hemos sacado del álbum y ahora vamos a sacar un tercero, vamos a trabajar tres o cuatro sencillos del álbum, con video, con todo. Este de Jeans me gusta mucho en especial también porque soy yo solo y hace tiempo no saco una canción que sea Justin Quiles solo como cuando salí con Orgullo, con Esta Noche, con los primeros temas que me dieron a conocer. Y esto tiene ese vibe más o menos, ¿me entiendes? También tiene esa vibra pero moderno con lo que está sucediendo ahora. Hablando de Pam, porque let me tell you que Pam aquí en mi casa es una de las canciones favoritas. Like it plays and once it plays one time está en repeat como 11, 12 veces because si no soy yo, it's my boyfriend, everybody's playing the song Pam. It's an amazing hit, it's an amazing song que la última vez que platicamos con el Alfa y que estuviste como Dale Play Cover Star, Alfa even said it, he's like, se le tiene que dar todo el cariño del mundo a esta canción y es una canción que de veras se lo merece. So, if what we're expecting en el upcoming album de Justin Quiles es revelante o relevant, mejor lo voy a decir en inglés, relevant a lo que es Pam, a lo que es Jeans, que lo vamos a escuchar. Are we on the same track throughout the entire album o tienes variedades de diferentes canciones? No hay variedad, pero eso es una línea nueva, como te dije, que estoy buscando estilos nuevos de incorporar en el disco, pues Pam, este, es una línea totalmente nueva que gente nunca me había escuchado así. Antes de eso, yo había sacado un tema que se llamó Cristina. Yo nunca pensé que mis fans había, ¿cómo te explico? Que iban a aceptar ese tipo de música de mí, pues yo vengo de cantar Orgullo, canciones como Si ella quisiera, Esta noche, y cuando encontré esa línea y vi que a la gente también le gustó ese lado mío, que es un poco más wild, y yo soy wild también, entonces, entonces va conmigo y yo dije, pues vamos a hacer Pam, y hice Pam, y a la gente le encantó Pam, entonces en el disco tengo temas como Pam, hay uno que se llama Bailoteo, que salió en uno de los juegos MLB, de pelota, de los juegos de PlayStation, acaba de salir un tema mío que se llama Bailoteo, que es esa fórmula como si fuera Pam, solo esos dos son de ese estilo. Entonces Jeans es un poco más como un reggaeton clásico, ¿me entiendes? Como que más melódico, más... ¿Cómo te pusiste esos jeans? Suena como R&B el principio. Así que mi mente maquina. Na, 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 na. Y ahí, ¡pam! Rompe el reggaeton bien a otra cosa que la gente no se espera. ¿Es más fácil o más difícil crear algo diferente de lo que ya estás?
no diría acostumbrado, pero de lo que tú has hecho o de lo que está fuera en el mercado, ¿para ti es más fácil o más difícil? Yo siento que cada vez se pone más challenging, cada vez que uno saque cosas, pues se pone más difícil la cosa, pues así pienso yo, pero yo no me pongo ese estrés, yo lo que hago es música y voy cogiendo pues las mejores, pero obviamente uno siempre quiere que el sencillo nuevo sea mejor que el anterior y que ese sea mejor que el otro, pero siempre tienen sus altas y bajas las canciones, depende cómo el público lo acepte, ¿me entiendes? Primeramente, felicidades, porque 426 million views acumulados entre Pam y DJ No Pare, the remix, que en esa remix you had Nati Natasha, Zion, Dalex, Farruko, Lenny Tavares. I don't know who else you missed. You probably didn't miss anybody because you had a whole lineup en ese remix. Yo sé que es un remix que dio fuerte. No es parte del álbum, right? El remix salió como un single, sí, no creo que lo vaya a poner en el álbum, pero, pero estoy pensando a lo mejor hacer un remix a Pam, pero no sé todavía, I don't know. How do you better a song that's already so good? I know, it's hard, that's what I'm saying. Yeah. That's what I said, I don't know. Pero yo estaba pensando un americano, like, you know, like somebody could be Mhm. like, every time I hit it, be like, bam, 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 bam. Alguien como quién te gustaría. No sé, Cardi B caería bien, o Drake tiene una voz deep también pero pues no sé, yo no sé quién caería. ¿Cómo es que tú, como artista, Justin Quiles, escoges las canciones que tú quieres para ti, para tu disco, y los que dices, ¿sabes qué? Se lo voy a ofrecer a esta persona. A veces me traen el concepto, me dicen yo quiero hablar de esto y yo desarrollo la idea. Nati y Natasha, pues casi siempre me dicen, mira, tengo este concepto, ¿qué tú crees de esto, Jay? Tal vez ella tira una melodía o algo, pum, y yo voy, pum, y le digo, vamos a hacer esto así, así, pum, y empiezo a escribir el tema, o a veces lo traigo yo el tema ya completo. Like yo escribí esto, what do you think? Que muchas veces pues ha sido así como Downtown, eh, me gusta de Nati Natasha, que cual macho, yo he hecho un montón, no me acuerdo, Wisin y Yandel para el disco de ellos, J Balvin, algunas también, algunas han sido con otros compositores, yo y ellos, por ejemplo, Rojo fue con O'Neill, yo y O'Neill la escribimos, pero I work however, you know, like however the vibe, yo me acoplo al sistema, ¿me entiendes? Eso es lo que se trata un buen productor, un buen compositor, es acoplarte a todas las situaciones, no tan solo yo. I like hearing like ideas of the artist, me gusta que el artista me diga contra, ¿qué tal esto? Coño, yo no lo veía así, pero duro así también. No se trata de un equipo, ¿me entiendes? So now we're waiting hasta finales de este año, quizá principios del próximo, para el álbum que aún no tiene nombre, pero ya sabemos que contiene la canción de Pump, which we love, que contiene la nueva canción de Jeans, which we have used our Dale Play cover star de la semana with the song The Jeans. Platícame sobre la canción. Like, how did you come up? No con el concepto, porque ya hablamos de eso, pero ¿cómo fue la letra de Jeans? ¿Todo se te vino por ese wiggle de las mujeres cuando se ponen los pantalones o fue más de eso? Empezó por ahí, ¿me entiendes? Empezó por ahí, pero ya después se fue a otra cosa, ¿me entiendes? Ya después yo ahí empiezo a decir como que, ¿qué tal si te lo quito todo, de a poquito todo? Yo digo, un montón de fresquería, pero decente, fresquería decente. Yo digo, empezó la idea con la mujer poniéndose los jeans y terminó la Y terminé canción quitándole quitándoselo. los jeans. Empezó poniéndose los jeans y yo terminé quitándoselo en la Yeah. canción. Básicamente, así es. But that's two amazing songs for el álbum que esperamos de Justin Quiles, which I know I'm super excited. Y sé que todos tus fanáticos y todos aquí en Apple Music estamos muy emocionados del álbum, which is Shout to out to my come for family, us. Apple Music también, shout out, Eh. que siempre están apoyando. Claro, siempre, Justin, tu talento es increíble. Aquí te apreciamos muchísimo. Ahora te pido que me cuentes algo estilo como exclusivo, algo exclusivo o que no mucha gente sepa sobre la canción de Jeans, ¿qué nos puedes contar? Primero que nada, la canción yo la empecé, la escribí, el principio la escribí en Panamá. I was in Panama.
escribí el intro y el coro en Panamá y lo dejé así. Y aquí en Miami, cuando 3 meses después le meto la canción de nuevo y escribí el first verse. Después hice un segundo verso, no me gustó el segundo verso, lo borré, entré de nuevo al estudio, hice 2 versos nuevos, I did 2 more verses, y de ahí combiné 2 versos que tenía, que me gustaba uno con el otro, I combined it y hice el segundo verso. Yo sabía que era una canción especial, so me quise tomar el tiempo y buscarle todo que cayera, que encajara, y hasta que lo pude conseguir. Bueno, Pam y Jeans, ganchos to definitely have us hooked on the upcoming album que viene de Justin Quiles. Muchísimas gracias por compartir con nosotros de nuevo aquí en Apple Music. Thank you for sharing time with us here on Dale Play. Si me haces el favor, Sote, y presentas tu nueva canción para todos de Dale Play. Claro que sí, hey, mi gente, les habla Justin Quiles y aquí les presento mi nuevo tema, Jeans, en Dale Play. Wow.